Gloria al Señor. Dios le bendiga, querida persona que va a ver este en vivo hoy, mañana, pasado. El día que la misericordia de Dios lo alcance para que vea este en vivo. Aquí estamos una vez más en la iglesia Fuente de Agua Viva, trayéndole la palabra de Dios. Mire, yo no le hablo de religión ni hablo de ninguna doctrina, yo le hablo de salvación, de vida eterna. El mensaje que le predico de parte de Dios está centrado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Allí es donde está centrado ese sacrificio, en el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo, en su sangre derramada para salvar y perdonar al más vil pecador. Cristo viene, querida persona que me escucha. El tiempo es corto, muy corto, y los días demasiado cortos, demasiado acelerados y demasiados calurosos. Vamos a orar, bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, Alfa y Omega, principio y fin, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo yo te doy las gracias, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Padre Santo, a morir en la cruz del Calvario por amor al más vil pecador. Cuánta amor y cuánta misericordia, Señor, que lo escatimaste a tu Hijo. A tu único Hijo, Señor, lo enviaste a morir a esta tierra por amor a nosotros los pecadores. Pero Padre Santo, nosotros hemos ignorado, hemos rechazado tan grande regalo de salvación y vida eterna, que solamente es por el cuerpo molido de tu Hijo en esa cruenta cruz. Él es el único camino hasta tu trono, Padre. No hay otro medio para que tú puedas dejarnos entrar hasta el trono de la gracia, hasta el cielo, Padre, a la vida eterna. Para entrar a la vida eterna es por ese regalo donde tú enviaste a tu Hijo por amor. El Verbo se hizo carne, se humanó en amor en la cruz del Calvario. No hay otro medio, Señor, por el que el ser humano pueda escapar de la ira que viene, de los juicios que vienen y de la condenación del infierno. Solamente por ese sacrificio de tu Hijo, que tú lo enviaste por amor. No podemos llegar al cielo si no entramos por la sangre de tu Hijo, por el cuerpo molido de tu Hijo. Tú no aceptas nada más, Señor, ni religiones, ni rosario, ni novenario, ni indulgencia, ni purgatorio. Solo la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario de tu Hijo por amor al más vil pecado. Quema mis labios, Señor Dios Todopoderoso, con el carbón encendido de tu altar. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino la justa y la necesaria para edificación de las almas. Habla tú, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, quítame a mí, Señor, y que sea la voz hermosa, maravillosa de tu Espíritu Santo hablando. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo suplico y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé, es una señal, es una advertencia. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé eran demasiado violentos. La gente era demasiado violenta, demasiado cruel, demasiado sanguinaria. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho.
pero Noé halló gracia delante de ellos. Así eran los días del tiempo de Noé. Mucha maldad, mucha violencia, mucha crueldad. El designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente mal. Había una corrupción horrible y espantosa. La corrupción más espantosa que hoy la estamos rebasando. Ahorita hay una corrupción horrible, una violencia horrible. ¿Por qué? Porque dice que toda carne había corrompido su camino. Toda carne, desde el más grande hasta el más pequeño, estaban corrompidos en esa violencia, en esa crueldad, en esa maldad que había en el tiempo de hoy. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, dijo que era una señal para esta generación moderna. Una señal era que iba a haber violencia, maldad, crueldad, corrupción, inmoralidad sexual, y que el designio de la gente, el pensamiento del corazón y de la mente del ser humano no iba a ser Dios. No iba a ser Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de sus caminos, ni en su corazón. Lo único que iba a ser es la maldad, el pecado, la corrupción. Todo eso iba a haber. Dijo, y que ellos no entendieron. Noé les estuvo hablando. Noé les estuvo apercibiendo. Noé les estaba diciendo, arrepiéntanse. Entren en el arca. Entren en el arca porque Dios va a traer un diluvio. Y la gente se burlaba porque decía, está loco, no llueve, nunca ha llovido, solamente sale un rocío. Es una mentira como se burla la gente ahorita. Está loca, aleluya, nunca, Dios no va a venir, ya Dios se fue, quién sabe qué le pasó. El mundo no se va a acabar, aleluya, se le va a acabar al que se muere. Pero el mundo no se va a acabar, todo siempre va a estar así. Desde que mi abuelita vivía, están hablando que el Cristo viene y que el mundo se va a acabar, pues ahora estamos más cerca que nunca. Hoy estamos más cerca que nunca y seguimos alertando y seguimos predicando. Dios vio a la generación de Noé cruel, sanguinaria, violenta, corrompida. En su corazón no estaba Dios, en su pensamiento no estaba Dios. Era su designio, su deseo, era hacer el mal. Y Dios dijo, yo no voy a contender mucho con él, mi espíritu no va a contender mucho con él. No va a estar mi espíritu peleando, hablando, amonestando al hombre que se arrepienta en la generación de hoy. Van a ser 120 años. Van a ser 120 años de gracia, de misericordia, antes que traiga yo el mundo. Antes que llegue el diluvio a la tierra, le voy a dar 120 años de oportunidad para que la generación de los antediluvianos se arrepientan y entren en el arca. El arca que Dios hizo, le mandó a Noé que hiciera el arca que iba a preservar sus vidas en ese diluvio. Los iba a guardar del diluvio, a ellos y a los animalitos. Pero la gente era tan burlona, tan llena de demonios, porque había gigantes en ese tiempo. Había gigantes, hombres grandísimos, que tampoco querían nada de Dios. Y ellos no quisieron nada de Dios. Ellos veían el arca y se burlaban del arca. Se burlaban de Noé y se burlaban del arca. Y veían que pasaban los años y pasaban los años. Y Noé, pregonero de justicia, hablándoles cada día que se arrepintieran. Cada día amonestándolos que se arrepintieran de sus pecados. Que se arrepintieran de lo cruel, de lo sanguinario, de lo violento, de lo corrompido, de lo inmorales que eran. Pero ellos en su corazón no estaba creerle a Dios. En su corazón, en su mente, en su pensamiento, no estaba el querer entrar en el arca porque no creían en Dios. No creían en los juicios de Dios. Y ellos así siguieron 120 años. Y todavía le dio 7 días más. Se cumplieron los 120
120 años y todavía Dios le dio 7 días más para que entraran en el arca. 7 días más de misericordia, que yo me imagino que eran 7 años más de misericordia, y ellos no quisieron entrar, no quisieron. Y ahí estaba Noé en los últimos días, diciéndole: es el último tiempo. Ya habían entrado los animales, ya habían entrado el perro, la perra, el gato, la gata, el burro, la burra, la vaca, el toro, la yegua, el caballo. Ya habían entrado todos los animales de uno en uno al arca. De uno en uno, oigan bien, no 2 hembras y 2 machos para que fueran pareja, no, hembra y macho. Cada macho con su hembra estaban entrando, porque el plan de Dios en la redención del ser humano es que la especie no se perdiera, porque ya Dios había dicho: voy a destruir, voy a raer de la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia que he criado, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dijo: yo los voy a borrar de la faz de la tierra, al hombre que yo formé, al animal, a la bestia, los voy a borrar de la faz de la tierra, pero voy a guardar la especie, voy a meter hembra y macho, 2 pares de hembra y de macho, de toro y de yegua, 2 pares. Pero nunca jamás en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo pasó en su corazón si por eso iba a destruir la tierra, por la corrupción, por la inmoralidad, por la genética que habían alterado. Por eso la iba a destruir la tierra. Y nunca en su corazón pasó eso, de meter 2 hombres y de 2 mujeres para que fueran sodomitas, 2 homosexuales o 2 lesbianas. Nunca, nunca. Tal haga el Rey del universo hacer esas cosas, porque Él es santo. Él hizo para unir. Y Dios los formó. No entraron esos 2 en 2, no entraron como parejas. No, entraron hembra y macho, y Noé, su esposa, sus 2 hijos, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Fueron en total 8 seres humanos que entraron en el arca. Pero la generación de Noé no quiso. Y dice en la escritura que Dios, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. Hembra y macho de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Dios cerró la puerta. Es el que Él tiene el tiempo. Dios miró, le dolió a Dios la maldad del ser humano, y hubo una pérdida espantosísima. Todos se murieron. Murieron hombres, mujeres, niños, animalitos que no tenían culpa. Todo quedó destruido en ese momento. Solamente Noé, su familia, y los animalitos que entraron hembra y macho de 2 en 2 para preservar la especie que todavía está. Usted no ha visto que haya perritos homosexuales, lesbianas, no, hembra y macho, y así la sigue preservando. El ser humano nos hemos extraviado. Y dijo Dios que iba a venir guerras en Mateo 24. Guerras, fíjese bien, présteme mucha atención. Que iban a venir guerras, hambres, pestes, terremotos, tsunamis, en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Esto es principio de dolores. Y estamos viendo las guerras en diferentes partes del mundo. Estamos viendo las guerras en diferentes partes del mundo. Estamos viendo la tierra que tiembla como un borracho. Y en diferentes partes del mundo están subiendo los terremotos a más de 7. Terremotos que están ocasionando muerte, que están ocasionando mucho daño. Y estamos viendo en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino. Se están levantando reino contra reino, nación contra nación. Es un
un caos en todo el mundo, todos contra todos en las naciones, los gobernantes todos contra todos, y reino contra reino, todas las potencias poderosas contra otras. Todos están contra todos. Ahorita hay un caos en los gobiernos. Hay un caos espantosísimo. Estamos viendo en España una inmigración tan grande que están entrando gente de Marruecos, más de 500,000 están entrando a esta ciudad de España. Hay un caos en el mundo. Estamos viendo los incendios en España. Estamos viendo los incendios en Canadá, en todas partes del mundo. Incendios horribles y espantosos que están amenazando con destruir todo. Incendios que están destruyendo casas y están cayendo mucha gente muerta. Son principios de dolor. Esto que estamos viendo no es provocado por Dios. Lo que va a ser provocado por Dios son los dolores de parto. Esto lo está provocando el hombre, porque trabaja. Ellos están trabajando para poner el nuevo orden, para traer en sí al nuevo orden mundial y sacar al hijo de Luciferiano. Entonces, todo es provocado, pero aún así, ellos están cumpliendo esta profecía. Ellos están cumpliendo esta profecía. Por eso dice, principio de dolores, porque se levantarán guerras, rumores de guerra. Todo es necesario que todo esto acontezca, pero no es así. Todo esto son los principios de dolores que está provocando el hombre. Con armas de inteligencia artificial para provocar. Ellos te pueden provocar tsunamis, ellos te pueden provocar terremotos, ellos te pueden provocar que el sol caliente y te pueden provocar hambrunas. Ahorita estamos viendo las guerras que se están moviendo en todas partes. Todo esto es provocado para traer los principios de Dios. Dios usa todo eso para cumplir su profecía. Y esta es una profecía que se está viendo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, cumplió la profecía de Dios. Cuando fue y se llevó cautivo al pueblo de Jerusalén a Babilonia. Cuando fue y asedió con un terraplén la ciudad de Jerusalén, y allí los tuvo asediados durante más de 6 meses, hasta que se les acabó la comida, hasta que se les acabó el agua, hasta que ya se estaban comiendo unos a otros, hasta que ya él pudo entrar y ahí destruyó el templo, destruyó la ciudad, mató a la gente y se llevó muchos prisioneros. Así como los de Gaza se llevaron muchos prisioneros del pueblo de Israel con esa maldad que hubo en octubre, hace 2 años o no sé cuántos años. En esa maldad ellos se llevan prisioneros, se los llevaron prisioneros. Y Nabucodonosor cumplió la profecía que él le había dado al profeta Jeremías. La cumplió. Y Ciro el Grande cumplió la profecía, donde Dios dijo que el pueblo iba a regresar a Jerusalén después de los 70 años. Después de los 70 años, el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén. Y Ciro el Grande, de los medos y los persas, que derrotaron el imperio babilónico, ellos se llevaron a todo el pueblo de Israel que estaba esclavo en Babilonia, se lo llevaron a Jerusalén. Ciro el Grande cumplió la profecía donde dice, aquí está mi siervo Ciro, mi ungido. Dios los usa, para bien o para mal, pero Él los está usando. Él los está usando y Él ahorita los está usando para cumplir esta profecía. Principio de dolores. No son los dolores del parto, porque dice que guerras, pestes, terremotos, hambre, tsunamis, volcanes, incendios en diferentes partes del mundo. Pero cuando sea el juicio de Dios, querida persona que lo escucha, va a agarrar todo el mundo y todas las naciones, todo el mundo. Ahorita Dios está permitiéndoles, porque Dios quitó el cerco, le está permitiendo a Satanás, el Señor lo reprenda por la rebelión, por el pecado
pecado, por la incredulidad contra Dios, Dios les está permitiendo. Esto está en el plan de Dios. Esto está en el plan de Dios. Satanás, el Señor lo reprenda, no está tomando el control del mundo sin el control de Dios. Él está sujeto a Dios, porque Él es una criatura que ama. Satanás, el Señor lo reprenda, Dios lo echó del tercer cielo a la tierra, a Él y a sus demonios. Y Él lo derrotó a nuestro Señor Jesucristo, lo derrotó en la cruz del Calvario, a Él y a la muerte. Él nada más está viniendo a cumplir el plan de la redención humana. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, para darle oportunidad a toda la humanidad pecadora de ser salva de los juicios de Dios que vienen a la tierra. Pero también está el príncipe de este mundo engañando a toda la humanidad. La tiene engañada. Y en esta maldad, y en esta violencia, y en este principio de dolores que Dios está hablando, hay un enemigo que se está moviendo velozmente, que se llama diablo Satanás, y está la plaga de la muerte. Hay una gran mortandad espantosísima en todas partes del mundo. Y en esa gran mortandad hay muchas almas, miles y miles de almas, que están partiendo a la condenación del infierno. Están partiendo a la condenación del infierno por enfermedades del VIH, del cáncer, maldiciones por el pecado. Están partiendo de esta tierra por las guerras, por los terremotos. Hay una gran mortandad donde el ángel de la muerte se está moviendo en los cuatro campos de la tierra. En los terremotos, en accidentes, en la violencia, en el aumento de la maldad, en las guerras, en esta violencia espantosa que en México yo creo están despoblando más a México que otra cosa, que era grandemente poblado. México ya está siendo despoblado porque es el plan de la élite. Despoblar las naciones a como dé lugar y todo lo están moviendo. Y se están yendo a la condenación del infierno por su lujuria, por su lascivia, por su inmoralidad sexual, por su violencia, por su maldad, por su crueldad, por lo sanguinario. Porque el designio del corazón de ellos y de la mente de ellos es de continuo solamente mal. Igual que la generación de Noé. El designio de esta humanidad es de continuo solamente mal. Los robos, los homicidios, el pecado, la maldad, la violencia, violencia sanguinarios como nunca se ha visto, crueles. Yo no puedo entender qué tipos de demonios tienen, que se les meten, que son sanguinarios y torturan a sus víctimas hasta dejarlas en pedacitos. Es horrible. Y algo más espantoso, que se han vuelto caníbales. La humanidad es caníbal, se ha vuelto caníbales. Y la carne que más me gusta es la carne tiernita. La carne tierna de los inocentes chiquitos. Esa es la carne que más me gusta. Se comen esa carne tierna de niños. Se beben esa sangre. Se bañan en esa sangre de los espirituales. Y todo lo está viendo Dios. Porque se han vuelto caníbales. Se deleitan en rituales satánicos donde sacrifican a sus víctimas, a Satanás, el Señor. Estas son las condiciones que están reinando en este último tiempo. Son las condiciones que reinaban en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos que están reinando. Eso era lo que había en el tiempo de Noé. Pero ahora está más multiplicado. Más multiplicado porque se está cumpliendo la palabra de Dios, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. No hay amor. Ya no hay amor, ni a los bebitos, ni a los bebitos chiquitos, ni de los padres a sus hijos, ya no los respetan. La gente anda bien endemoniada, pero endemoniada, porque hay una invasión satánica. Y
y anda bien endemoniada, y el ángel de la muerte se está moviendo en este mundo de una manera salvajemente violenta, trayendo mortandad a niños, ancianos, a jóvenes, a adultos, a ricos, a pobres, a gobernantes, a presidentes, a no presidentes, a pueblo, a vendedor de chicles. En la mortandad es la plaga de la muerte, es un juicio de Dios. Ese es un juicio de Dios. Segunda de Crónicas 15:6 dice la Escritura. Segunda de Crónicas 15:5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. No había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sobre todos los habitantes del mundo. No hay paz en el mundo, no hay paz. Guerra, violencia, crueldad, dolor, luto, llanto, lamento, dolor, luto, ira, amargura por toda esta mortandad que hay. No hay un lugar, hay muchos lugares donde muchos hogares están llorando la muerte de un ser querido, a causa de esta violencia, a causa de esta maldad, a causa de esta plaga del ángel de la muerte, porque no entendieron, no quisieron entender. Éxodo 12:29 dice la Escritura. Te lo voy a leer. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Dios mandó la plaga de la muerte a Faraón, hasta los animales. Hasta los animales estaban subiendo las consecuencias. Y no había un lugar en Egipto donde no lloraran la muerte de los primogénitos. No había un lugar en Egipto. ¿Por qué? Por la soberbia, por la arrogancia de Faraón, por la idolatría de Faraón, por la maldad de Faraón. No había, Dios le demostró su poder con la plaga de la muerte. Dice, y lo comeréis así ceñidos vuestro lomo, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios ejecutó sus juicios en la tierra de Egipto por su idolatría, por su rebelión, por su maldad. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le dijo, pongan la sangre en los dinteles de la puerta, de los postes, porque voy a enviar la plaga de la muerte, voy a enviar mortandad sobre Egipto y sobre los animales. Entonces les dijo el Señor, van a matar el corderito sin defecto, y tomarán su sangre y la pondrán en los dos postes, en los dos postes y en el dintel de las casas que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Él le dijo, yo voy a pasar con el juicio de la muerte. Este es un juicio de Dios. Esta mortandad es juicio de Dios. Porque adoran a la muerte, adoran al diablo, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría. Es un caos en el mundo y más en México. Más México, dijo. Yo voy a pasar, pero la Pascua va a brincar el ángel de la muerte, la
plaga de la muerte. Esta es la Pascua, iba a pasar por alto porque iba a ver la sangre del Cordero, tipificando la sangre de Cristo que te lava y me lava de nuestros más viles pecados. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. La sangre de Cristo es toda poderosa para ayudarnos, para bendecirnos, para lavarnos, para limpiarnos, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. En la sangre del Cordero estaba la vida. Por eso la plaga de la muerte no pasó. En la sangre de Cristo está la vida. Está la vida eterna. Está la vida eterna para todo el morador que venga a ese sacrificio de amor del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La muerte en Egipto no respetó edad, sexo de niños, ricos, ancianos, poderosos, gobiernos poderosos. La muerte no respeta. Cuando está el juicio de la muerte, llega la muerte. Y la muerte no respeta al niño, posición social, rico, poderoso, la primera potencia. La muerte no respeta. La muerte está sujeta a Dios. La muerte está sujeta a Dios y la plaga del juicio de la muerte azotó Egipto y murieron los primogénitos de los animales, murieron los primogénitos en las familias, murieron todos los primogénitos. Es una plaga de mortandad que Dios mandó a Egipto para castigar a Egipto. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dijo, no va a dejar Dios entrar. Por eso te digo que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. La muerte no te va a librar de la muerte. Es una plaga, es un demonio. Dijo, porque cuando pase el heridor en Egipto y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar a la plaga de la muerte. La plaga de la muerte, el ángel de la muerte, el heridor de la muerte, no iba a entrar a la casa de los hebreos si estaba la sangre en los dinteles de las puertas y en los dos postes. Y dice que se oyó un clamor, un lamento, un sollozo en todo Egipto, porque desde el trono de Faraón, todos los que estaban en la cárcel, había muerte en los animalitos, muerte, porque no quisieron entender, porque no quisieron venir al amor de Dios. No quisieron. Y hoy Dios está en esta plaga de la muerte. Tenemos la sangre de Cristo. Tenemos la sangre preciosa que si morimos y partimos de esta tierra, porque no hay hombre que no muera, nosotros tenemos la seguridad que vamos a partir con Dios. Porque no va a haber mortandad ni condenación en el infierno, porque está la sangre de Cristo sobre nosotros. Dicen que desde que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo y con su sangre preciosa. Ahí está la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la vida del verdadero cristiano, en la vida del verdadero Hijo de Dios regenerado por el poder del Espíritu Santo que nació de él. Aunque parta de esta tierra un verdadero cristiano, pero estaba bajo la sangre de Cristo, estaba bajo el nuevo nacimiento, bajo el Espíritu Santo, él no va a morir eternamente, va a ir a la vida eterna. El que murió como el pueblo de Faraón en Egipto, todos partieron al infierno. Y era un llanto, un lamento. Y esa es una gran mortandad que se está mirando ahorita. Una mortandad igual que en Egipto. Mortandad en los hogares, mortandad en las familias, mortandad en todas partes. Una mortandad horrible y espantosa. Horrible. En la plaga que pasó en el 2020-21 era una mortandad en todos los hogares. Era la plaga de la muerte. Y no nos arrepentimos. Salimos más deseosos de pecar. Pero ahí nos demostró Dios que Él nos estaba dando oportunidad.
porque esa misma plaga fue programada, ya todo es programado, con permiso de Dios, porque ya Dios quitó el cerco. Ya Dios quitó el cerco porque la humanidad sacó a Dios. La humanidad no quiere nada con Dios. Nadie va a poder detener la muerte. Nadie, ni los poderosos, ni los que se creen intocables, ni los que se creen invencibles. Nadie va a poder detener la muerte que está llegando en esta mortandad. O sea, nadie la puede detener. Ni con la muerte la vas a detener, ni con el diablo la vas a detener, ni haciendo pactos con el diablo no la vas a detener. El aumento de la mortandad que se va viendo más fuerte cada día es juicio de Dios a causa de la maldad. Es juicio de Dios a causa del pecado. Es juicio de Dios por la mortandad, por el pecado. En el tiempo de Noé llegó el juicio de Dios y todos murieron. Murieron ahogados en el diluvio. Fue el juicio de Dios. Los destruyó Dios en el momento. En un momento destruyó Dios. Nada más a Noé, a su esposa, a sus hijos y a los animalitos. Dios no los destruyó. Los guardó en el arca, los preservó en el arca, porque ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron a Dios y entraron en el arca hasta los animalitos. La demás gente, Dios dijo, he decidido el fin de todo esto. Me arrepiento de haber hecho algo. Y yo los voy a borrar de la faz de la tierra a los humanos y a los animales. Esto es lo que viene a la humanidad. Dios se arrepiente de haber hecho algo. Y va a borrar a la humanidad de la faz de la tierra con esta mortandad, con los juicios que viene trayendo Dios. Porque Dios viene trayendo juicio. Y Dios dijo, he decidido el fin de todos. Dios tiene decidido el fin de esta humanidad. Pero estamos como en el tiempo de Noé, comiendo, bebiendo, matando, violando, abortando, en el sodomismo, en la inmoralidad sexual, y no entienden nada. La gente no entiende. No quieren entender, no quieren darse cuenta que hoy estamos peor que en el tiempo de Noé. Todo lo ve Dios, querida persona. Dice que Dios vio la maldad de la generación de Noé. Y algo más que dice, vio que el designio del corazón y del pensamiento de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y Dios está viendo lo que tú y yo no vemos en el corazón de otra persona. Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios conoce el corazón y está viendo los brotes de maldad del corazón y del pensamiento del ser humano. Él conoce toda la maldad que está en el corazón del hombre, del niño, del joven, de los gobernantes, de los cristianos. Él conoce, nadie escapamos a la presencia de Dios. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. La generación de Noé no escapó a los ojos de Dios. Los ojos de Dios se pasean sobre la faz de la tierra. Y aún no está la palabra en la boca tuya o en la boca mía. Todavía no sale y ya Dios sabe que de ahí va a salir maldición, va a salir violencia, va a salir crueldad, va a salir sodomismo, va a salir lujuria, va a salir lascivia. Dios está viendo qué es lo que está brotando a borbotones de ese corazón, maldad, crueldad, sanguinario y de pensamiento. Dios lo está viendo. A Dios no se le escapa nada, querida persona. Nadie nos le escapamos. Tú puedes esconderte en un búnker. Ahorita que está la guerra en su apogeo en el Medio Oriente, que están diciendo que estamos al borde de la tercera guerra mundial, que estamos propensos a la tercera guerra mundial. Imagínate cómo nos va a ir con una tercera guerra mundial, con armas nucleares, con armas hipersónicas, con armas nunca vistas. Y los búnkers no te van a guardar, no te van a guardar. Todo esto es a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa de la rebelión que traemos en el corazón contra Dios, a causa de la incredulidad,
a causa del desprecio que le estamos haciendo al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El corazón es muy perverso y muy engañoso. El corazón es tan perverso que no toma en cuenta a Dios. Es tan perverso que no toma en cuenta a Dios, se creen dioses, se creen eternos. Para ellos Dios es nada, Dios no existe. Nimrod, cuando hizo la torre de Babel, en la imaginación de su malvado y perverso corazón, le dijo a toda la gente de ese tiempo: vamos a hacer un Génesis, te lo voy a leer para que sepas que te estoy hablando la palabra de Dios. Génesis 1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Ellos tenían un solo idioma. Y ellos se quisieron llegar hasta Dios. Hicieron una torre. Y Dios dijo, y dijo Jehová en el Génesis 11:6: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ahí fue el inicio de todos los idiomas. Ya después no se entendieron. Cada quien hablaba un idioma diferente y se esparcieron sobre la tierra. Y Dios dio el corazón, el designio, el pensamiento. Ellos están unidos uno por un solo hombre. Nada los va a hacer resistir. Solamente que les confundamos sus lenguas. Ahorita la humanidad está unida en un solo hombre, con el diablo, con la muerte, para la maldad, para la crueldad. Y nada los hace desistir de su maldad. Nada los hace desistir de su maldad, ni viendo la mortandad, ni viendo la maldad que hay, ni viendo todo lo que se está pasando. Nada los hace desistir. No entienden, no quieren discernir. Y Dios dijo: yo lo voy a confundir. Y Dios viene trayendo juicio. Viene trayendo juicio al mundo, porque están unidos en uno solo con los pactos, con el diablo, con la muerte. Unidos uno solo en la maldad. En la maldad, en la violencia, en la imaginación de su malvado y perverso corazón. Están unidos. Están unidos en esa maldad, y esa maldad va en aumento. Y están llenando la tierra de tinieblas de maldad, y ellos están unidos en su desprecio a Dios, en su indiferencia, en su sodomismo, en su inmoralidad, en su violencia, en su crueldad, en adorar al diablo, en adorar a la muerte, en hacer rituales con los niños chiquitos tiernitos, comerse su carnita, beberse su líquido vital y hacérselos en sacrificio a Satanás. Todos están unidos ya en ese plan diabólico satánico. Ya todos, es normal. Entonces eso te quiere decir que las consecuencias del pecado es el juicio de Dios. La consecuencia del pecado en el tiempo de Noé fue el diluvio para borrar de la faz de la tierra a todos los pecadores, menos a Noé, que entró en el arca. Menos a Noé, que entró en el arca. Y la humanidad está despreciando el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que es la luz que vino a alumbrar este mundo. Pero nosotros, los seres humanos, por el pecado, estamos trayendo más las tinieblas y sacando la luz. No queremos a Jesús. No queremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
que es la luz que vino a alumbrar este mundo, pero que ya está en tinieblas. Tinieblas espantosas de maldad que va a haber consecuencias muy drásticas para la humanidad. Juicio, peor que en el tiempo de Noé y peor que en el tiempo de Lot. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dios y el Padre, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, es la luz del mundo. Este mundo va aumentando las tinieblas de maldad, porque el ser humano ha preferido el pecado, la maldad, toda la maldad, la vida y por haberla traído a la tierra, están llegando densas tinieblas de maldad. Y en esas densas tinieblas de maldad están llegando demonios de rangos grandes de maldad que van llenando a la tierra con una crueldad, con una maldad, con algo espantoso hasta por la maldad. Y la luz de Cristo no la quieren, por eso van a ser las consecuencias. La condenación va a ser la consecuencia de esta humanidad. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repetidas. Aman el pecado, aman la maldad, aborrecen la luz del Evangelio de Cristo. Jesucristo es la luz que vino al mundo, y el ser humano ama más el pecado que la luz del Evangelio de Cristo, para alumbrarnos en este tiempo de tinieblas, de oscuridad espiritual, donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, mucha crueldad, mucha violencia, donde cada día se está viendo más maldad, y no van a venir tiempos mejores. Déjame que te diga que no va a haber tiempos mejores. Te pueden decir que van a venir tiempos mejores, no va a venir tiempos mejores, porque el ser humano ama más el pecado. El ser humano aborrece a nuestro Señor Jesucristo, aborrece la luz del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso va a ser la condenación, porque aborrecen la luz del Evangelio de Cristo, aborrecen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, y aman más el pecado, aman más la lujuria, aman más la lascivia, aman más la inmoralidad sexual. Entonces yo de cierto te digo que no vienen tiempos mejores. Nuestro Señor Jesucristo lo habló y lo dijo, que iba a ser como en el tiempo de Noé y que no iban a entender. Y lo estamos viendo, es como en el tiempo de Noé, la gente no entiende. Y también habló nuestro Señor Jesucristo y dijo que el amor se iba a enfriar y que la maldad está multiplicada. La maldad está multiplicada, cada día va en aumento. Entonces, ¿tú crees que vienen tiempos mejores? ¿Tú crees que viene paz y prosperidad? ¿Tú crees que la paz que andan buscando en el Medio Oriente para firmar la paz y decir paz y prosperidad y el desarme, dice la Escritura que va a venir destrucción? Ahí es cuando Dios va a entrar con toda su ira en el mundo entero. En el mundo entero. Ahorita el hombre está trabajando para establecer el reino de la bestia. Ellos están trabajando para su propio gobierno,
para su propio patrón, que se llama Satanás. El Señor lo reprenda, es su patrón. Porque todos los gobiernos del mundo, la mayoría, si no es que todos, están ligados a pactos con Satanás y trabajan con la él. Entonces, ellos pueden decirte que va a haber paz. Y yo te digo que la palabra de Dios dice que no va a haber paz. No va a haber paz, que las tinieblas de maldad están avanzadas. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada, se acerca el día. La noche avanzada son las tinieblas de maldad. Símbolo de pecado multiplicado, la noche avanzada. Y lo estamos viendo, está la noche avanzada porque sacamos la luz. La luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas, amó más el pecado. Aman más la oscuridad, aman más la maldad multiplicada. Y están creyendo que vienen tiempos mejores. No, vienen los peores tiempos para la humanidad. Vienen los peores momentos de maldad y de pecado y de juicio para esta humanidad. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí van a estar los dolores. En Mateo 24, terremotos, hambres, pestes, guerras en diferentes lugares. Son los principios de dolores que el ser humano está trabajando como una autonomía. Pero cuando ellos hagan su propia paz falsa, porque no hay paz en los corazones, una paz falsa, porque el corazón está lleno de crueldad, lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de odio, lleno de homicidios, lleno de robos, lleno de fornicación. La paz solamente te la puede dar Dios a tu corazón cuando vienes al amor de Jesús. Te da paz en tu corazón, te da paz a tu mente. Cuando le dices, Padre mío, ayúdame. Espíritu Santo, pon paz a mi corazón. Pon paz a mi mente, a mi pensamiento. No tengo paz. No tengo paz en mi mente, en mi pensamiento, en mi corazón. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Espíritu Santo, y pon tu mente en mi mente. Lleva mi mente, mi pensamiento cautivo al sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, para que esos malos pensamientos de maldad, de crueldad, no estén llegando a mi vida y se vayan a mi corazón. Pero la gente no quiere esa paz. La gente, toda la gente ya anda buscando armas armadas, porque la violencia está horriblemente. Cuando digan paz y seguridad. Y ahorita ya andan con la falsa paz en el Medio Oriente. Aparentemente Hezbollah ya firmó la paz, ya va a haber el desarme, se va logrando la paz por Jared Kushner. Será el anticristo, yo no sé quién será, pero él no es político, él no es nada, y él anda movido en todo el Medio Oriente haciendo paz. ¡Qué sagacidad para lograr la paz en el Medio Oriente con los del Islam, los musulmanes! ¿Quién es Jared Kushner? Yo no sé. Ahí se lo dejo a su criterio. Verá como la mujer encinta y no escapará. La noche está tan avanzada y la gente está en un sopor. Es un muerto viviente. Es un muerto en vida. No tiene pensamiento, es un sopor. Es un sopor, camina por inercia. Camina por inercia, camina como si fuera un robot. Un sopor, por el instinto nada más. Y a veces se queda pensando, ¿a dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Para dónde voy? Van manejando y dicen, ¿para dónde voy? Pues si yo iba para allá, ahora voy para allá. ¿Qué estoy haciendo? Iba a hacer esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? Es un sopor el que trae la vida. Un sopor espiritual que trae el mundo. Bloqueado completamente su mente, su pensamiento. Bloqueado en ese sopor. Y dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no van a escapar. ¿Por qué no van a escapar?
porque no va a haber paz. La falsa paz que va a lograr el hombre, Dios se la va a venir a tirar por tierra. Dios, ahí va a entrar Dios a los asuntos terrenales. Va a venir destrucción repentina, porque van a repartir la paz por tierra. Para sellar la paz con el pueblo de Israel, van a tener que darle a los palestinos paz por tierra. Y Jerusalén va a ser dividida para que sea capital de los palestinos, de los que no son judíos y del pueblo de Israel. La van a dividir la tierra. Y cuando dividan la tierra, porque la tierra es de Dios, Israel, Jerusalén, es la tierra que Dios escogió de entre todas las naciones para hacerse una heredad para él. Él agarró una heredad para él. Por eso la nueva Jerusalén en el milenio va a ser en Jerusalén, en Israel, porque es la tierra que Dios agarró para él. La tierra que él dijo de entre todas las naciones, yo voy a tener una heredad y va a ser Israel. Te guste o no te guste, sea lo que sea, es el pueblo de Dios. Ya Dios tratará con ellos. Pero por ello vino la salvación en nosotros, y yo no me canso de bendecir a Israel, de clamar por Israel para que el pueblo de Israel se vuelva a su Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Se vuelva a su Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ahorita ellos van a recibir al antimesías, que es el anticristo. Porque también a ellos Dios les dio un espíritu de socorro para que no reconocieran a su Mesías. Les dio un espíritu de socorro a las ramas naturales, para que nosotros, olivos silvestres, fuéramos injertados en el pueblo de Israel para ser heredad de Dios, para poder ir al cielo. No hay otro camino para llegar a Dios. Por los judíos vino la salvación. Y ahí vino la salvación, y ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tuvieron un espíritu de socorro, y tienen ese espíritu de socorro de ceguera espiritual. Dios se lo envió a ellos y no reconocieron a su Mesías. Lo enviaron a la cruz. Pero cuando aparezca el anticristo, el impostor, y se siente en el templo de Dios que está por ser levantado, el tercer templo, al pueblo de Israel se le va a quitar ese espíritu de socorro. Y al mundo, a la humanidad que se va a quedar, porque la iglesia va a ser arrebatada. Dice ahí mismo en Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando ya digan paz y seguridad, ya antes estaba el arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada. La verdadera iglesia. La que veló, la que se santificó, no la que se hizo amiga del mundo. La que trae un adulterio espiritual, que tiene un batidero adentro de la iglesia. El remedio de iglesia que hay ahorita, que en la iglesia cristiana llega. Llega al brinco y al salto y al endemoniadero junto con sus pastores. No. La verdadera iglesia, la Virgen sensata y prudente, que llenó su lámpara de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia se vuelva a su primer amor, que la iglesia vuelva a hacer las obras cuando andaba en el primer amor, porque ya no hay celo por la casa de Dios. Ya no hay celo, hay comedera, hay endemoniadera, hay show de cabaret, porque metieron todo el mundo a la iglesia. Pero ya no hay celo por el santuario de Dios. Nuestro Señor Jesucristo 2 veces volcó las mesas de los cambistas, porque convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahorita lo que es la casa de Dios es una cueva de ladrones. A causa de la cruz de Cristo se están enriqueciendo. Están enriqueciéndose con la sangre de Jesús. Están haciendo negocio con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya no lo predican porque no les conviene predicarlo, porque son mercenarios. Ellos también son mercenarios, los asalariados. Son mercenarios que también están cooperando para el gobierno del anticristo, llevando muchas almas cristianas de doble
doble vida de pecado, va a tener consecuencias, se van a quedar. Son mercenarios, ciegos, asalariados, que están llevando a otros endemoniados a la condenación del infierno, porque ya no quieren que se les relaje el pecado. Y tu pecado, viviendo doble vida de pecado en la iglesia, en adulterio, en maldad, en inmoralidad, los va a sorprender la destrucción repentina. Se van a quedar en el arrebatamiento. Se van a quedar al gobierno del anticristo. Porque tener la lámpara llena de aceite no es ir y brincar y saltar. Tener la lámpara llena de aceite no es predicar salvo, siempre salvo, y baila, y hay coro de danzantes, y vístete, y ponte gorra, y ponte guaracha, y finge que con dramas, que estás excavando y que vas a fincar una casa para Dios. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es estar de rodillas, velando y orando, y que el Espíritu Santo venga y te llene, haga morada en tu vida y en mi vida. No lo debemos contristar, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, ¿cuánta iglesia no está en el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuánta iglesia son carbones apagados, que nada más brincan y saltan y tienen nombre de que viven pero están muertos? Como la iglesia de la Odisea. Tienen nombre de que son cristianos, la palabra acuñada cristiano, pero están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos sin la presencia del Espíritu Santo. Son un valle de huesos secos que estamos dando muy mal testimonio al mundo. No hay aceite en sus lámparas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. No tenemos aceite en nuestra lámpara. Tenemos aceite de todo el pecado del mundo, porque no se nos olvida el celular. El celular lo traemos guardado hasta quién sabe dónde y con quién sabe cuántos candados, para que nadie se dé cuenta cuando fornico cibernéticamente, ni cuánta pornografía vean, ni cuántos chateo, ni cuántas mujeres tengo, ni cuántos hombres tengo, pero me digo que soy pastor, pero me digo que soy profeta, pero me digo que soy evangelista, pero me digo que soy levita, que soy músico, que soy cantante, pero me digo que soy siervo de Dios disfrazado de payaso, porque ahorita todos son siervos de Dios disfrazados de ¿qué ministerio tienes? El de payasito. Yo soy payasito, es una mentira. Dios no estableció esos ministerios. Dios estableció pastores, evangelistas, profetas. Él estableció en los ministerios, pero no estableció el ministerio de payasitos, de payasitas. Y vamos a todas partes, contrátenos. Somos payasitos y amenizamos tus fiestas y hacemos eventos para matrimonios, para fiestas de niños. Es un asalariadero bárbaro. Han hecho de la casa de Dios cueva de la gloria. Nuestro Señor Jesucristo 2 veces, al principio de su ministerio, vio a los cambistas llenando el atrio del santuario de Dios. A todos sacó el látigo y los echó fuera. Volcó las mesas de los cambistas, sacó las palomas que vendían, tiró el dinero, porque ya no hacían los ritos ceremoniales de la expiación, ya iban y los compraban en el templo, y allí estaban los dueños del templo vendiendo todo, igual que ahorita los asalariados, los disquepastores se creen los dueños del templo y ponen la mesa tan grande de un lado a otro. Es una cueva de la gloria. Al final de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo volvió otra vez a volcar las mesas de los cambistas. La Escritura dice: el celo de tu casa me consume. ¿Cuál celo? ¿Cuál celo por la casa de Dios? ¿Cuál celo en mi corazón por mantener el santuario en reverencia? ¿Cuál celo si me metes pecadores a todos lados, pecadores cantando, pecadoras bailando, Jezabeles en el púlpito, niños corriendo de un lado al otro, los niños subiéndose al púlpito, los niños jugando en el altar, los niños peleando en la silla, la gente comiéndose
el pastor asalariado predicando y el otro tragando y el pastor no le dice nada, masticando chicle con el celular adentro de la casa. Prueba de ladrones. Prueba de ladrones. Masticando chicle, haciendo todo, una prueba de ladrones. Durmiéndose adentro de la iglesia. Bostezando con el celular, chateándose, poniéndose de acuerdo. No hay celo por las cosas santas de Dios. Se acabó el celo que nos consume por las cosas de Dios. Se acabó ese celo santo. No hay. Hay bailongo, hay música mundana, hay comedera, pero no hay celo por las cosas santas de Dios. Ahora somos igual o peor que el mundo. Enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Lo dijo el apóstol Pablo. Hay muchos que se dicen son enemigos de la cruz de Cristo. Están pensando solo en lo terrenal. Se van a quedar en el arrebatamiento. Están pensando solo en lo terrenal. Son enemigos de la cruz de Cristo. Amigos del mundo, enemigos de Dios. No tienen la casa de Dios en reverencia. Es una vil mentira. No tienen aceite en su lámpara. Es mentira que una vez algo siempre sale. Se van a quedar en el arrebatamiento. No importa cuánto cantes. No importa cuán bonito cantes y modules la voz. No importa cuánto prediques asalariado y hagan negocio con la sangre de Cristo. Es un negocio redondo. Hacen sus eventos que traen conciertos para los cristianos. Ahí brincan y saltan con cachuchas. No, mal vestidos. Ya no hay santidad. Se van a perder en el infierno. Por eso es necesario que se arrepientan. Es necesario que se vuelvan al primer amor. Es necesario que nazcan de nuevo. Porque no tienen aceite en su lámpara. Tienen brinco, tienen salto, tienen entretenimiento, tienen mensajes aduladores a la carne, pero no tienen salvación. No tienen la cruz de Cristo, que como el único camino, la verdad y la vida. Las consecuencias del pecado te van a ser bien desastrosas. A ti y al asalariado y a todos los que se están enriqueciendo con la sangre de Jesús, que son una cueva de ladrones. Cueva de ladrones que se van a perder. Se van a quedar a la gran tribulación, porque no van a volar. Van a ser como las vírgenes insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y todavía tomaron aceite extra, lo dice Mateo 25. Y las insensatas no. Estaban esperando, según ellas, al novio. Y cuando gritaron, ahí viene el novio, salir a recibirle, las otras no tenían aceite. Solamente las que tenían la presencia, la unción del Espíritu Santo. Es el aceite, el Espíritu Santo. Y lo tienes de rodillas, velando, llorando, en luchas y en pruebas espantosas. Tú sigues perseverando en el desaliento, en el desánimo. Tú sigues perseverando de rodillas, pidiéndole al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Yo no puedo, Espíritu Santo, ayúdame. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a no desviarme ni a derecha ni a izquierda. La gente está poniendo su mano en el arado, pero ya volteó para atrás. Tiene su mano para un lado, para la derecha, para el otro. Ya no saben discernir, ya se están perdiendo. Se van a quedar al gobierno del anticristo. No van a escapar al ardor de la ira de Dios. Mucha que se dice iglesia cristiana, que tiene un pie en el mundo y la otra en el infierno. Tienen un pie en la iglesia y el otro en el infierno. Dicen que son cristianos, pero nomás ellos saben, porque tienen muy mal testimonio, no tienen fruto de arrepentimiento. Con un pie en la iglesia y con un pie en el infierno. Mucha gente cristiana que está muriendo, que no nació de nuevo, que vivió dándole rienda suelta al pecado, asalariados con la casa de Dios como una cueva de ladrones. Muchos están partiendo al infierno y muchos se van a quedar a besarle la mano al anticristo, a
ponerse la mano de la marca en la mano derecha o en la frente del anticristo, igual que el mundo. Van a ser los principales que van a estar entregando a los cristianos que se queden. Va a ser un caos. Viene el ardor de la ira de Dios sobre esta humanidad. Esta humanidad rebelde que ha desafiado a Dios. La humanidad del tiempo de Noé desafió a Dios. 120 años y no quisieron entrar en el arca. Se burlaban. Nimrod y todo su séquito desafió a Dios. Vamos a hacer una columna, un monte, una ciudad que llegue hasta el cielo. Y ahí vamos a estar semejantes al Altísimo, para que Dios no nos haga nada, desafiando a Dios. Y fueron destruidos. Sansón desafió a Dios. Sansón retó a Dios, desafió a Dios. La humanidad, la iglesia apóstata, Goliat desafió a Dios, retó a Dios. Goliat se burlaba de Dios igual que en el tiempo de Noé y en el tiempo de Nimrod. Goliat se burlaba del pueblo de Israel y les gritaba con burla y con desprecio. Y se paró, 1 Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y le dijo: yo los estoy desafiando. Así está el mundo, desafiando a Dios y retando a Dios. Échenme a su Dios, dijo Goliat. Y una sola piedrecita. Él que traía una protección tremenda en su cuerpo. Protección que con nada lo podían destruir. Traía, dice, fíjate. Dice que tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era del peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, él se creía todopoderoso, porque traía una armadura tremenda. Traía una armadura que nadie lo podía vencer. Casi medía 3 metros. Casi medía 3 metros. Y la armadura eran 57 kilos. Era todo un guerrero. Era Goliat todo un guerrero, pero experimentado con una armadura que podía caminar. Pero apareció David, un jovencito celoso de Dios. El celo que llama ahí en la casa de Dios. Un jovencito celoso de Dios. Y él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios Altísimo? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Le dio celo por las cosas de Dios. Le dio celos. El pueblo de Israel, hombres de guerra, bien fortalecidos con su armadura, le tenían miedo. Le tenían miedo. Y David respondió: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios Altísimo? David estaba celoso de ver cómo maldecía a Dios y ofendía a Dios y retaba a Dios. Y David respondió a Saúl:
siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero en la manada, yo lo hería. Yo lo hería. Yo lo destruía. Porque él estaba enojado contra ese filisteo, contra ese Goliat. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Se enojó David. Le entró el celo de ver cómo provocaba a los escuadrones del Dios viviente. Cómo provocaba a Dios. Cómo decía: échenme a su Dios. Y David agarró 5 piedras lisas y las echó en su zurrón pastoral, que traía un zurroncito de pastor, y las echó y agarró una en su onda, en su resortera, como decimos en el rancho. Agarró una en su resortera, y ahí estaba Goliat de 3 metros, parado junto a un jovencito, como de 16 años, y se burlaba de David, y le decía: ¿qué crees que yo soy perro? Para que vengas a mí y me quieras vencer, ¿qué crees que yo soy perro? Le dijo: yo te voy a derrotar, yo te voy a destruir. Le dijo Goliat a David. Y David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró por la honda, y dio al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro, y cayó en tierra. Y así David lo venció y le cortó la cabeza. No era la onda de David, no era David, era Dios. Era Dios cobrando venganza de todo lo que lo están desafiando. Si estaba tan protegido, tenía una partecita aquí en la frente nada más. Una partecita aquí en la frente donde cayó la piedra. Pero él era de 3 metros. Una piedra no lo pudo haber matado. Fue Dios que usó esa piedra para que sepan que Dios es real, que Dios existe, que Dios es todopoderoso, y que en estos tiempos que están desafiando tanto a Dios, en estos tiempos modernos, los Goliats, los intelectuales, los sodomitas, los de la élite, los que tienen para estar moviéndose para el orgullo gay, levantando a la gente para los abortos, levantando a la gente para que se levanten y poner en el mundo entero el pecado y la maldad. Creen que van a poder con Dios, no van a poder con Dios. Los gobiernos, los presidentes son instrumentos en las manos de Satanás, porque la mayoría de ellos han hecho rituales y comen la sangre de los niños y se comen su carnita. Son adictos a eso, son adictos a esos rituales, todos los gobernantes. Todos son instrumentos en las manos de Satanás, porque se hicieron uno en el pacto. Se hicieron uno en el pacto por fama, por dinero, por poder, al igual que los artistas, al igual que los deportistas. Ahora ellos son instrumentos en las manos de Satanás para hacer maldad en las naciones. Todos en las naciones se creen intocables, se creen invencibles, se creen todos poderosos. Goliat se sentía intocable, se sentía invencible, se sentía todopoderoso. Échame a tu Dios, tráemelo. Como dicen, Dios no tiene poder, el diablo tiene más poder, el Señor lo reprenda. Dios lo derrotó, como dicen aquí en México en el palacio, ni Dios me puede quitar, a mí ni Dios me quita de esta silla presidencial, pues te va a quitar. Creen que su padre el diablo tiene más poder que el Dios vivo, que el Dios verdadero.
Eso dice la presidenta al principio y todavía sigue haciendo sus brujerías, sus hechicerías para protección. A mí, ni su virgencita, ni Dios me quita de aquí. Se siente tan segura como Goliat. Se sienten tan poderosos, tan invencibles como Goliat en sus pactos con Satanás. Pero Dios lo derrotó, lo echó del tercer cielo y derrotó a la muerte que adoran. Y Dios va a derrotar. Dios va a derrotar a los gobernantes que se han creído y se sienten invencibles. Uno por uno Dios los va a estar llamando a cuentas. A los gobernantes en México. Estoy hablando de México. México, país sanguinario, cruel y violento. Que sus mismos gobernantes hicieron un pacto con Satanás y entregaron a México a esta mortandad, a esta violencia, a esta crueldad. Y Dios viene llamándolos a cuentas, aunque usted no lo crea. Y usted dirá, otra vez está hablando, otra vez. Desde la que está sentado en la silla que dice, de aquí nadie me quita. Como el que se fue y que allá está sentado en lo oscuro, moviendo los hilos del titiritero mayor. Ahí en la silla presidencial, que se cree intocable, y Dios jura por él mismo. Dios jura por él mismo, presidenta Sheinbaum, y todo el séquito de su gobierno que tiene pacto con el diablo, que está agarrado del diablo y de la muerte, con la maldad. Dios jura por él mismo. Óigalo bien, México. Óigalo bien, todo México. Todos los gobernantes, todos los cárteles. Dios jura por él mismo que se va a burlar. Se va a burlar de los gobiernos. Se va a burlar de los cárteles que están siendo apoyados por el gobierno. Cuando Dios se va a burlar de ellos cuando sean su caída. Porque la caída de ellos viene como dominó. Paz, 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 paz. Van a estar cayendo. Y ni su pacto con Satanás los librará. Y Dios jura por su diestra y por su siniestra. Por su mano derecha y por su mano izquierda, jura Dios que México va a estar en las manos de Dios. Y Dios jura, y te lo voy a leer. México, 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 nación sanguinaria, cruel y violenta, desde sus gobernantes creyéndose intocables, invencibles. Daniel 12:5. Y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas cosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que él lo iba a hacer. Él lo juró, Dios, con sus dos manos, la derecha y la izquierda, jurando como Dios Todopoderoso, jurando por su diestra y su siniestra, que están en las manos de Dios. Dios es un reino inmortal. Dios es un reino inmortal e invencible. Nadie puede desafiar a Dios y salir de él. Daniel 2:4. No van a poder. Han desafiado mucho a Dios. Han maldecido mucho a Dios. Y han provocado mucho la ira de Dios con su comedera de carne tiernita, con su bebedera de ese líquido que está en ellos, con todo lo que están haciendo para ofrecérselos y tener contentos a su padre diablo. Lo han provocado mucho este gobierno. Y juró Dios que lo va a cobrar venganza. Daniel 44.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dios es un Dios eterno, es un reino inquebrantable, invencible. Es tiempo de que México se arrepienta. Es tiempo de que México se vuelva a Dios, que se vuelva de su violencia, de su crueldad. México, arrepiéntete de adorar a la muerte, arrepiéntete de adorar al diablo, arrepiéntete de tu violencia, de tu crueldad. México, arrepiéntete de toda tu maldad, de lo sanguinario, de lo cruel que eres. Gobierno de México, arrepiéntase, arrepiéntase y vuélvase a Dios, porque su caída viene pronto y no podrán con Dios. Arrepiéntase, gobierno de México, arrepiéntase, presidenta, arrepiéntase todo su gabinete, arrepiéntanse, porque su caída viene y no podrán con Dios. Arrepiéntete, México, tú que adoras a la muerte, al diablo, a la brujería, a la hechicería, tú que eres cruel, sanguinario, matando, violando, matando niños, comiéndotelos porque se han vuelto caníbales. Arrepiéntase. Ahorita que Dios le está hablando que se arrepienta. Arrepiéntase de toda su maldad. Son los últimos llamados de Dios a México. A México, a este gobierno, a la nación de México. Que se vuelva a Dios, porque la caída viene. La caída de este gobierno viene. La caída de toda esta maldad viene hacia México. Viene el juicio de Dios. Y no van a poder con Dios. Dios es el dueño y Señor del universo. Y Él le dice, todas las almas son mías. A todos los sanguinarios, a todos los crueles, a todos los sicarios, a todos los gobernantes que entregaron a México, al diablo, a esta violencia, a esta crueldad, a los sanguinarios. El Señor le dice, son mías las almas. Son mías las almas, yo las hice, no son tuyas. Son mías las almas y estoy airado con México. Estoy airado de la violencia, de los sanguinarios, de los satanistas que son, de los satánicos que son. Estoy airado con México. México, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque la caída viene. La caída viene porque todas las almas son de Dios. Todas las almas no son para que les quiten la vida con crueldad, sanguinario. Son de Dios. A Dios le duele. A Dios le duele la tortura de las almas. Como los torturan. Cómo los hacen sufrir, cómo los despedazan, cómo a la presidenta Sheinbaum no le duele la muerte de tantas almas, no le duele la muerte, la crueldad, la violencia, la masacre. A Dios le duele ver ese corazón de piedra, que no le duele ni ver a tanto niño en la calle huérfano, no le duele, es insensible, es dura como Faraón. Tiene el corazón endurecido como a Faraón. Es insensible. Se siente dueña, invencible, intocable. Faraón no pudo con Dios, que tenía el pueblo de Israel cautivo. No pudo con Dios, ni tú, presidenta Sheinbaum. No vas a poder con Dios. El Señor dice, todas las almas son mías. La del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y te van a llamar a cuenta, señora del palacio. Arrepiéntase. Arrepiéntase y vuelva hacia Dios. O su alma se perderá en el infierno. Aunque no crea en Dios, tampoco va a creer en el infierno. Pero a la hora de la muerte, va a creer en el infierno, señora del palacio, y todo su gobierno de México, cuando se vean cayendo en las pailas del infierno, si no se arrepienten. Dios les está hablando, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Sus corazones son de piedra, son endurecidos como el de Faraón. Solamente el juicio y la ira de Dios va a poder quebrantar esos corazones endurecidos. Todas las almas son de Dios. Se las han entregado al príncipe de este mundo que se llama Diablo y Satanás.
en un imperio satánico de violencia, de crueldad, sanguinario. Caerán, no será por mucho tiempo su poder, no será por mucho tiempo su poder, ya no más, dice el Señor. Van a caer, juró el Señor. Están en manos de un Dios airado. Han convertido a México en un panteón mundial que se lleva el primer lugar en todo el mundo, más que las guerras. México tiene más panteones que la guerra de Ucrania, que las guerras que están pasando ahorita. México tiene más panteones del norte a sur enterrados clandestinamente y tanta sangre que corre. México, México, te viene Dios. Vuélvanse al amor del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Vuélvanse, porque la ira de Dios va a llegar a ti, México. Dios va a vengar a tanta sangre inocente, tanta madre que llora, tanto niño que llora por sus padres, tanta madre que llora por sus hijos, tantas familias que lloran porque no tienen lugar donde estar, porque ya todo se les ha sido quitado. Y no hay nadie que les haga justicia. No hay nadie que venga y les haga justicia. Pero está Dios, el dueño y Señor del universo. Sobre este gobierno, de la cabeza de la presidenta, hay una cabeza mayor. Y es el gobierno mayor del Rey Eterno, del Todopoderoso, que se levantó con poder al tercer día, que resucitó, que la tumba está vacía y que viene cobrando venganza, viene demandándole la sangre que han entregado a este imperio satánico de muerte sanguinario. Se lo viene cobrando Dios. Está Dios más arriba de mi cabeza, más arriba de este gobierno. Cristo viene cobrando venganza. Arrepiéntete, México, arrepiéntete, porque duro te va a ser haber provocado la ira de Dios, adorando a la muerte, adorando al diablo, con tanta crueldad, tan sanguinario como en el tiempo de Noé. Pero peor, México es peor que en el tiempo de Noé. México es peor, ha caído peor de entre todas las naciones. Y Dios viene haciendo la caída de este gobierno. Dios viene levantando un nuevo gobierno, aparte de este, porque Dios quita reyes y pone reyes. Dios quita reyes y pone reyes. Y no soy yo, es Dios. Quita reyes y pone reyes. Él es el Todopoderoso. Él es el gran Rey eterno. ¿Y quién se endureció contra él y le va a ir bien? Faraón en Egipto se endureció contra Dios y no dejaba al pueblo libre, lo tenía esclavo ahí, Satanás lo tenía esclavo. Así está México, endurecido. Y Dios decía: suelta a ese pueblo, ¿qué te ha hecho? Suéltalo, ellos no tienen culpa, suéltalos, libéralos del yugo, libéralos. Y no, estaba endurecido. ¿Qué te ha hecho el pueblo que votó por ti? Es endurecido. Y Egipto quedó destruido. Egipto llegó la plaga de mortandad y llegó el juicio de Dios. México, vuélvete a Dios. Atiende el llamado de Dios, porque ya no será por mucho tiempo. La caída viene y Dios les va a demostrar que Dios es Dios, que está vivo, que resucitó y que Él es mayor que todos los gobiernos del mundo. Él es mayor que todos los gobiernos de China, de Irán, de Rusia, de México, de Estados Unidos. Él es mayor. Nadie está por encima de Dios. Dios está arriba de ellos. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de su maldad. Ahorita que Dios les está hablando. Porque la caída de este imperio satánico que se estableció en México viene muy pronto. Dios lo juró y lo vuelve a jurar por él mismo. Lo vuelve a jurar por él mismo, porque no hay más por qué jurar, ni por el cielo ni por la tierra. Él jura por él mismo, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra y de todas las almas. Él es el dueño de México, Él es el dueño del mundo. Ojalá y México vuelva en sí y se arrepienta y se busquen a Dios y salgan de la idolatría que sus
pactos con la muerte y con el diablo, porque sus almas se perderán en el infierno. Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo video.